Sí, sí. ¿Ya? Ok. Buenas tardes. Le voy a presentar el tema de la investigación que tuvimos a lo largo de este semestre, que es acerca de la comunidad lésbico-gay y su percepción jurídica acerca del matrimonio en Baja California. Dentro del panorama actual que se ha vivido en los últimos años en el estado de Baja California y dentro del país, no solamente, sino también en un tema internacional, se ha visto el estado de Baja California envuelto en unas batallas legales por no la inclusión de los matrimonios igualitarios, cosa que se resolvió por parte de la Suprema Corte de Justicia. En Baja California siempre se ha presentado este tema o este panorama como con fuerte tabú, dado que son temas muy nuevos dentro de la sociedad, al menos aquí en el estado. Dentro de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en su primera sala en el año 2009, es que los artículos 7, 143 y 144 del Estado de Baja California son anticonstitucionales, ya que violan el artículo primero y sus garantías individuales de todas las personas que conforman el Estado Libre y Soberano de México. Por lo cual se dictaminó que se fuera obligatorio que el Estado de Baja California adecuara su constitución para modificar esos artículos, dado que presentan una problemática para toda la sociedad. Para efectos de esta investigación decidimos hacer todo un esquema a través de ciertas ideas, hipótesis y documentos y datos que teníamos, por lo cual llegamos a la justificación de este trabajo, el cual es que se respeten todos los derechos y garantías que tienen las personas dentro de cualquier estado perteneciente a este país. Dale. Las preguntas de investigación por las cuales igual seguimos en este tema es: ¿cuál es la perspectiva de la comunidad lésbico-gay sobre la figura jurídica del matrimonio igualitario? Y por ende tuvimos otras preguntas al transcurrir esta investigación, que son nuestras preguntas más específicas de dicha investigación, que si es adecuado para la comunidad lésbico-gay la figura actual del matrimonio y su perspectiva, dado que los artículos están mal y no hay un artículo como tal o una ley como tal que garantice que el matrimonio deba ser consensado de una manera unánime por parte del gobierno. Esa era la gran disyuntiva: si la figura estaba acorde a las necesidades de todas las personas, de todas las comunidades, ya sean homosexuales, heterosexuales o diversas como se clasifican. Por lo cual, ya al tener respuesta de esto, cuáles son los obstáculos que según la comunidad lésbico-gay a su criterio o su ideología son los que los impiden realizarse sus matrimonios, si es la sociedad, si es la ley, si es el gobierno o otros aspectos que tal vez nosotros no consideremos, por lo cual efectuaremos estas preguntas. Con el paso a solventar estos obstáculos, queremos resolver si la sociedad como tal está de acuerdo o está acorde con estos dictámenes por parte del gobierno hacia estas comunidades, ver cómo el índice de aceptación o de discriminación va a la baja o a la alta. Dentro de nuestras investigaciones o dentro de los conceptos hemos encontrado que no necesariamente la discriminación tiene que aceptar. Hay una clasificación que se llama discriminación aceptada, que sigue siendo tolerante, mas sin embargo no aceptan la homosexualidad como algo activo. Aceptan que las personas sean homosexuales, mas no que llevan sus actividades fuera de su índole personal, que sea algo más social, que sea algo de impacto para la sociedad. Eso es una discriminación aceptada. Entonces, para efectos de esto, igual debemos de considerar este dato. ¿Eso está escrito en el trabajo escrito? Sí, la discriminación aceptada, la discriminación, son 3 clasificaciones, 2. Discriminación aceptada o aceptación total. Discriminación aceptada es que la sociedad permite que haya homosexuales, pero no permite que tengan relaciones. O sea, si tú eres homosexual, adelante, pero no puedes andar por la calle con tu pareja o haciendo ciertas actividades como una pareja heterosexual. Y la aceptación total es cuando a la sociedad es una integrante más perteneciente a ella. Esa es la diferencia y la clasificación entre una y otra.
Esa clasificación está muy muy peculiar porque solamente se da en países de primer mundo, e incluso Estados Unidos, que es perteneciente como un país de primer mundo, tiene las mismas disyuntivas que se encuentran en este lado del país. Dentro de nuestro planteamiento del problema, tenemos que identificar la comunidad lésbico-gay sobre la figura jurídica del matrimonio. Esa va a ser nuestra piedra angular para efectos de esta investigación. Los objetivos específicos de esta comunidad variada es identificar las aspiraciones de la comunidad lésbico-gay sobre la figura jurídica del matrimonio, identificar cuál es la comunidad lésbico-gay y sus obstáculos para llevar a cabo los matrimonios igualitarios, y el tema de la discriminación. ¿Cómo describirías mejor el primer objetivo? ¿Qué es lo que las aspiraciones de la comunidad lésbico-gay, qué es lo que desean? La preponderancia de sus ideales, la aceptación como tal de la comunidad en total, o la coerción hacia su comunidad. Porque bien o mal, dado lo arraigado, lo tradicionalista que somos, la idiosincrasia que tiene este país, pues vemos que las tendencias a los cambios bruscos son muy duros para la sociedad. La gente no le gusta cambiar, no le gusta cambiar su forma de pensar, y no les gusta menos que les digan que tienen que cambiar. Si uno no lo hace por convicción propia, pues menos vamos a aceptar que nos digan que tenemos que cambiar a la fuerza. Y con respecto a roles de tabú y tradición y religión, es muy dado a que la gente no cambie. Más hacia el lado del sur del país, las costumbres y tradiciones están muy arraigadas, incluso a ellos sí se les favorece con unas leyes, que es la ley de tradiciones y costumbres, pero a las nuevas comunidades emergentes, como sería esta, no se le considera dentro de la sociedad como tal. Así es como yo lo identificaría, saber cuál es el propósito o cuál es el fin de sus ideales, o si la normativa de esta ley es un medio o es un fin de su ideal. Espera un momento, por favor. ¿Y expiró los otros dos? ¿Qué? ¿Te trabó? Dentro de lo que nosotros planteamos como una hipótesis, de igual manera como los ideales de la comunidad lésbico-gay, es que queremos identificar si ellos quieren una nueva reforma o que quieren la inclusión como tal, de que la ley sea igual para todos, como se garantiza en el artículo 1, que todos son iguales ante la ley. Esa es nuestra hipótesis, y en el Estado, con respecto al artículo 7, que se cambie por completo el concepto de perpetuación de la especie, que es pues ya para la época es algo muy ambiguo, es algo muy difícil de catalogar, dado que pues no son las mismas normas que se fijaron hace 80 años que las que se viven en la actualidad, dado con la evolución pues de la sociedad, de la tecnología y de muchos otros aspectos. Es completamente ambiguo y un poco arcaico. Entonces, ¿crees que ellos no quieren otro concepto? No, yo considero ¿Quieren que la no. sociedad los Quieren acepte que lo como acepte matrimonio como tal. también? Sí, o al menos vamos a partir de esa hipótesis para todas las inclusiones de la investigación. Y buscar la armonización de la comunidad lésbico-gay en Baja California como en el país para ver los índices de coerción. La coerción se identifica como la discriminación o violencia hacia una persona, hacia una comunidad. Todavía en el 2007 aquí en el estado, 3 de cada 10 asesinatos eran personas homosexuales. Aunque se catalogan de diferente manera, siempre caen en cuenta que son personas homosexuales o lesbianas o pertenecientes a esta comunidad. Se integra más hacia el sur de la República, o las tradiciones y costumbres, como ya lo habíamos comentado. Eso sí es muy arraigado hacia esas sociedades, muy peligroso como tal. Otra cosa para buscar la armonización de la comunidad es que son tan arraigadas las tradiciones que tenemos que no sabemos como tal cuántas personas hay en esa comunidad, por miedo o por celo de abrirse abiertamente,
de declarar su orientación sexual, ya que hay una diferencia entre pertenecer a un género y una orientación sexual. Dentro de nuestro mapa contextual, en el 2009... Marco. ¿Ah? El marco, ¿no? Ah, cierto, marco Sí, contextual. marco conceptual. Marco contextual. En el 2009, México con su última reforma hacia los derechos humanos también se incluyó en la veintena de países que aprueban el matrimonio igualitario. Otros países en Latinoamérica crearon una figura que se llamaba unión igualitaria. Ellos, como lo comentábamos, sí previeron lo que esta comunidad deseaba hacer en un futuro, en un mediano plazo. Entonces ellos sí decidieron, para efectos jurídicos, crear la unión igualitaria. Aquí en México se tomó la decisión tajantemente de cambiar de la no aprobación a la aceptación total por parte de la ley, con las jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Otros países que también han aceptado los matrimonios igualitarios es Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia. Un dato peculiar dentro de estos países es que la mayoría de ellos podría decirse que duraron entre 10 y 12 años creando figuras jurídicas cercanas al matrimonio como tal. Ellos no aceptaron de un año a otro la aceptación de un matrimonio igualitario. Ellos creaban figuras jurídicas alrededor de él para ir poco a poco la sociedad fuera cayendo en la aceptación de esta comunidad. En México es un caso muy muy especial porque de un año a otro se tomó esta decisión, algo que, dado la costumbre de México, pues es algo muy muy pesado, es algo que cambia completamente la ideología de los mexicanos. Entonces sí es un caso muy 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 peculiar. Otro dato a comentar es que solo 21 países ahorita en la actualidad aceptan el matrimonio igualitario, de 194 que son pertenecientes a la ONU. Hay unos países de 194 pertenecientes a la ONU, son 198 o 199 países ahorita en la actualidad. Hay unos países que sí están fuera de la ONU y que ellos deciden no participar o no estar dentro de ellos, y lo cual la homosexualidad es castigada hasta con la muerte. Pero de 194 países que están registrados como pertenecientes a la ONU, solo 20 países aprueban el matrimonio igualitario. Incluso países del primer mundo no lo han aceptado como tal, o incluso todavía hasta hace 3 años, en Nueva Zelanda, que es un país del primer mundo y en muchos aspectos es el mejor país del mundo, era castigado con cárcel todavía el ser homosexual o el tener una relación homosexual abierta. También con la incursión de México en la ONU, se respaldó el artículo 1 constitucional en la reforma del 2009, cuando se aprobó el dictamen de los matrimonios igualitarios. La primera pareja fue una pareja de lesbianas en la Ciudad de México, en la CDMX. Para nuestro marco teórico, entenderemos como matrimonio que es una institución natural de orden público en la celebración de un acto nupcial mediante ritos y normas legales de formalidad. Como ritos podríamos identificar que se orienta hacia las personas heterosexuales, que es por parte religioso, que no tiene ningún efecto jurídico y nada que ver, solamente es para aceptación de la comunidad. Es una norma meramente social, y dentro de las normas legales y la formalidad ya son las normas que recoge el gobierno o el Estado. Para ellas se cumplen ciertos requisitos para incluir el matrimonio como tal o pertenecer al matrimonio. Algo que distinguía al matrimonio en décadas pasadas a cómo se celebra el matrimonio en la actualidad es que antes era meramente comercial, para un estatus social, económico, transitorio de bienes. No era más que un requisito legal para ese tipo de ceremonias, no tenía ningún otro efecto. Igual en la actualidad, la homosexualidad es la orientación sexual que se manifiesta en una interacción o en una atracción de tipo sexual, emocional, sentimental y afectiva hacia los individuos del mismo sexo. En la antigüedad era completamente castigado, como es bien sabido por todo el mundo, que era castigado con pena de muerte o con cárcel. E incluso varios personajes a través de la historia pues fallecieron a este debido pensamiento ideológico, donde la iglesia tenía mucho que ver. No era por parte del Estado, era cuando la inclusión de la monarquía y la religión formaban parte
importante o prioritaria dentro del país o comunidad. Los artículos que la Suprema Corte dictaminó como inconstitucionales fue el artículo 144, 143 del Código Civil de Baja California, de aquí del municipio de Mexicali, y el artículo 7 constitucional, el cual menciona que es para perpetuación de la especie la figura jurídica del matrimonio, la cual, pues, como ya lo comentamos, es un concepto completamente arcaico, ya que pues, ya no es necesariamente para esos efectos. Ahorita los métodos de concepción de familia es completamente diferente, incluso los métodos de reproducción son otros, nada que ver ya con esas normas. Y nuestras bases teóricas, de donde partimos igual para comentar nuestra hipótesis y tomar como punto de referencia, son la teoría psicoanalítica y la teoría del aprendizaje. En la antigüedad, o en el siglo pasado, la primera persona en empezar a estudiar la homosexualidad como tal fue Sigmund Freud, en el siglo pasado. Él nunca dijo que la homosexualidad fuera como tal una enfermedad, simplemente que fuera una desviación social de la persona, de su estado emocional. Él siempre comentó que la estructura emocional de una persona desde pequeño partía en 3 fases. La etapa 1 era la fálica, que donde el niño empezaba a conocer, a experimentar, a sentir, a tocar, y que él empezaba a sentir una cierta atracción, pero por conocimiento, por pues, su naturaleza así como tal lo dominaba. La otra parte era la anal, ya cuando estaba más grande, donde cual el niño ya empezaba en su idea a conocer su cuerpo, a conocer lo que era un hombre o una mujer, y pues en la interacción de sus partes genitales. Otra teoría es la propuesta por Albert Bandura, es la teoría del aprendizaje. Esta teoría es muy controversial en el aspecto de la homosexualidad, dado que esta estipula que todas las personas aprenden en base al ejemplo de otra. Como a los niños les enseñan a ser hombres, a jugar con carritos, a jugar con monitos, a jugar con ese tipo de cosas, a portarse como tal, como que los niños no lloran o los hombres son los fuertes, pues ese tipo de comentarios han construido a lo largo de 2000 años la sociedad que tenemos. Dentro de la nueva época o el nuevo siglo, la inclusión de las personas homosexuales o estas sociedades emergentes han cambiado completamente el paradigma de la idea de una sociedad como tal, dado que no se registran bajo ninguna de esas. Su ideología es completamente diferente y es completamente diversa, dado que pues ya no solamente hay homosexuales, sino transexuales, transgénero, todo tipo de diversidad, pero están incluidos dentro de esa comunidad. Para efectos legales, nosotros creemos que el gobierno no ha previsto las consecuencias tal vez de incluir de un año a otro tan abruptamente la figura jurídica del matrimonio. Creemos que a la larga podrían consensar algún otro tipo de disyuntivas o tener algunos tipos de variantes, dado que volvemos a lo mismo. El arraigo total de las tradiciones mexicanas son muy densas dentro de la sociedad, y eso podría crear un conflicto o ver diferentes aristas para la sociedad. No siempre es bueno hacer cambios tan bruscos en un país un poquito conservador como el que tenemos. ¿Por qué crees que se hizo un cambio muy abrupto, como dices, aquí en México? Porque incluso a países de primer mundo les ha tocado varios años dar ese paso. Francia duró 15 años, siendo que es un país primermundista. Holanda en el 2001, pero desde el 86, perdón, desde el 96 las personas homosexuales ya podían unirse en concubinato. Y apenas en el 2001 aprobaron los matrimonios igualitarios. En el 2003 fue el primer país en la adopción homosexual. Relativamente son cosas nuevas, son cosas muy nuevas, no solo para México, sino para el mundo. No podemos comparar con un país como Holanda, que tiene 16 años en que aprobó los matrimonios igualitarios, contra 2000 años de historia. Siempre se va a polarizar la sociedad antigua que tenemos con las nuevas vertientes. Algo que tenemos que tomar mucho en cuenta son las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que tiene la gente. No son las mismas que había incluso hace 50 años o hace 30 años. Para estos países han creado figuras jurídicas alrededor del matrimonio para protegerlas en esa transición. No es que lo hayan hecho de un año a otro, ellos sí previeron que esto podía pasar y lo siguen previendo.
algunos países siguen poniendo candados a la hora de la aceptación o a la hora de la adopción de los niños por parte de parejas homosexuales. Y aquí no, aquí simplemente dijeron, sí, cualquier persona o pareja homosexual tiene el derecho a aceptar porque la ley no contempla que sean hombre o mujer, o hombre o mujer mujer, simplemente el requisito es que sea un matrimonio como tal. Por eso sí creo que fue un cambio un poco abrupto. En nuestra metodología de la investigación haremos realizar 8 entrevistas a personas de esta comunidad de educación superior, el cual tenga conocimiento de sus derechos y tenga una idea de qué es lo que se manifiesta por parte de la sociedad y saber qué es lo que quieren ellos como pertenecientes a la comunidad lésbico-gay, saber sus ideales o qué es lo que pretenden lograr. Como ya se comentó, serán personas de educación superior y pues tendremos los resultados, esperamos que tenemos la hipótesis. Como conclusión acerca del tema, yo considero que es un poco, como ya lo comenté, un poco abrupto tal vez el cambio tan drástico que se dio o que se dictaminó por parte de la Suprema Corte, dado que somos un país muy conservador, somos muy tradicionalistas, e incluso podríamos decir que clasistas, dado que la gente que vivimos en el sur del país, nos mofamos de las personas que viven en el sur, o las personas que viven en el sur dicen, es que ellos son del norte, ellos piensan de otra manera, por estar apegados a Estados Unidos o por tener otro tipo de ideales o de pensamiento. Como ya se comentó, otros países han creado figuras para transitar a través de la comunidad, ellos vayan aceptando esas figuras, esa comunidad que se vaya adentrando a la comunidad heterosexual, que al final de cuentas es la predominante. No podemos decir que siempre va a ser igual o que siempre ha sido así, porque no tenemos un dato como tal de cuántas personas son abiertamente gays o abiertamente lesbianas. También esta investigación podría servir para eso, tener un dato, al menos aquí en Mexicali o aquí en el estado, saber cuántas personas pueden, quieren o les gustaría declararse abiertamente homosexual. Sí creo que todas las personas deben tener los mismos derechos con el simple hecho de ser personas, de pertenecer a este país, que todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Pero a la comunidad lésbico-gay sí creo que les falta mucho camino y mucha lucha para que esta inclusión de derechos sean iguales. Creo que es un pequeño paso, pero creo que van en buen camino. Y como materia, está bien chido. Como materia, pues creo que sí es buena la investigación, dado que pues la vamos a ocupar para empezar en otras áreas de la escuela, y no solamente de la escuela, sino que pues, profesionalmente, como que ya te das una idea de realizar un buen trabajo, un buen contexto, una buena estructura. No nomás es decir, pasó esto, pasó aquello. Sí tienes que tener un poquito de idea de qué es lo que vas a hacer o de qué es lo que estás haciendo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, tu discurso.